crecieron tanto los diagnósticos de autismo de un tiempo a esta parte? Y es la pregunta que todos nos hacemos y es la pregunta que está atravesada por la indispensable necesidad de, en vez de ir para adelante, tomar 2 pasos para atrás para entender un fenómeno quizás biopsicosocial muy complejo, ¿no? Porque tal cual como decís, o sea, nos deja perplejos que cada vez haya más niños que están recibiendo el diagnóstico de autismo, y esto no es de ahora, ¿no? Esto obviamente, si hoy estamos en 1 en 31, que son los últimos datos que dieron una investigación en Estados Unidos, los que estamos en esto hace más de 20 años, lo vemos sucediendo. Y obviamente tenemos esos números dispares de aumento de un 400, de un 2000%, dependiendo de los datos que uno mira. Pues un poco la bibliografía o lo que nos dicen los datos es 50% quizás tiene que ver con que desde 1980, que es cuando empieza el aumento, contamos con un sistema de clasificación que ha estandarizado la manera de identificar los niños, que antes por ahí uno quedaban en un niño que tenía un retraso, que era distinto, que tenía un problema de desarrollo. Al lograr que el diagnóstico tenga una entidad bien específica, se empezaron a diagnosticar niños de manera más precisa. Un niño que se desconectaba, que generaba conductas repetitivas y que no aprendía y hablaba o no hablaba de una manera muy particular, se le da el diagnóstico de autismo. Entonces, desde esa clasificación en adelante empezó a haber mayor identificación, pero hoy ya podemos decir que eso obedece a un 40-50% de los casos, pero hay la otra mitad de alguna manera es un aumento neto, o sea que hay algo que está sucediendo entre la predisposición biológica y genética que tiene cualquier ser humano y la cantidad de factores de riesgo que se están agregando en el entorno, ¿no? Tanto biológicos como psicosociales, ¿no? ¿Y cuál es de esos factores de riesgo que estás viendo vos? Y, o sea, siempre todo organismo biológico, o sea, entre comillas, hablando mal y pronto, se banca a determinado nivel de resiliencia, de cantidad de riesgos que hay en el entorno. Pero hoy estamos estudiando desde 1980 todas las cosas que se han desnaturalizado justamente en nuestra naturaleza, ¿no? Que van desde las señales 3G, 4G, el uso de microondas, los plásticos, las sustancias que tiene la vacuna, la cantidad de vacunas que hay, las emplomaduras, el mercurio, son todas sustancias que individualmente no causan autismo, pero que de alguna manera parte del estudio lo que estamos viendo es que la suma de factores de riesgo son las que eventualmente, porque el autismo no es una entidad específica, o sea, lo que nos dice cuando un niño manifiesta o una persona manifiesta desconectarse, no poder seguir aprendiendo y generar conductas repetitivas, eso quiere decir que ese organismo biológico, y obviamente mucho más complejo cuando es un bebé que recién depende desde su nacimiento de que lo que él pueda, cuanto más en calma está, más puede aprender. Ahora, si biológicamente ese niño, ese bebé recién nacido, y que de alguna manera en los primeros 3 años está teniendo dificultades por un montón de factores de coordinar, de integrar, de procesar toda la información sensorial que le entra para poder sentirla y poder producir una respuesta motriz, y no se siente bien y está estresado, está desbordado, se va a desconectar y va a generar conductas repetitivas. Entonces, eso es lo que llamamos autismo, y creo que el gran desafío acá es que se está malinterpretando lo que es el autismo como si fuera una entidad que si tenés autismo, todos los niños son iguales, y en realidad las causas pueden ser tan variadas como cantidad de niños con autismo hay. Entonces cada caso necesita una precisión de poder hacer una muy buena historia, una muy buena pesquisa médica, porque cada uno por ahí necesita tratamientos específicos distintos. O sea, entonces todo esto se está a veces generalizando de manera muy sencilla porque se hace un cuestionario o se están formando en cuestionarios, pero sin tener los profesionales, digo, ¿no? Sin tener la especificidad de poder después, bueno, yo primero sí identifico al niño que está teniendo dificultades en su desarrollo, y después veo si realmente es un caso de aquellos de autismo donde los niños no están pudiendo aprender, o es un niño que por un tiempo está sometido a un estrés que yo puedo aliviar
y puedo volver a recomponer para que eventualmente no se genere una profecía autocumplida. Dar diagnósticos demasiado fácil, sin tener experiencia en desarrollo infantil temprano, dándole un diagnóstico de autismo a un padre de un niño de 2, 3 años, ese padre se desconecta también, porque piensa que tiene un niño y encima el profesional puede llegar a decir, bueno, esto es de por vida, no va a tener cura, va a ser, como le han dicho muchos padres, igual que una planta, y en realidad cada caso tiene la necesidad de conocer sus ajustes individuales, ¿no? Porque estamos en un desafío de que se está trivializando algo, y estos días de conciencia, ¿no? La Semana Azul, como fue, permite que uno vaya aclarando estas cosas, que es muy importante, porque muchos niños tienen altas chances, o sea, en realidad todos los niños aprenden cuando los vemos como niños, sabiendo que administrativamente le damos el diagnóstico de autismo para que se activen los sistemas de ayuda, de aporte, de la prepaga y todo eso, pero paralelamente a eso, poder hacerle ese traje a medida de cómo ese niño procesa e integra información sensorial, afectiva, motriz, para tratar de mantenerlo en el mejor ambiente la mayor parte del tiempo, sin estandarizar tratamientos de manera fragmentada o mecanizado, simplemente porque tiene el diagnóstico de autismo, ¿no? Cristian, me mencionabas varios factores. ¿Crees que el tema de las pantallas, por la gran presencia que hay actualmente, tiene algún tipo de influencia? Y las pantallas tienen una influencia importantísima, no como causante, pero si ya nace un niño, un bebé, que está teniendo dificultades para organizar su experiencia y todo el sentido lo que está sintiendo, viendo y escuchando, que es un trabajo para el bebé y para el cerebro del bebé, ya cualquier bebé tradicional, o sea, normotípico como decimos, ya aprender es un esfuerzo, pero está compensado por el disfrute social. Cuando un bebé tiene dificultades para poder integrar y procesar toda esa información que le está llegando a su cuerpito, y tiene acceso a una pantalla, que la pantalla lo que da es placer al sistema visual y lo mantiene como una especie de hipnotismo, pero que da placer sin tener que hacer nada. Yo recibo dopamina en el cerebro y en el sistema visual, y si ya tenía dificultades para integrar y procesar, y tengo una pantalla que me pone en un estado de stand-by, pero me da placer, pero sin sentido, que no tiene sentido porque no estoy aprendiendo nada, sí, genera como un aumento de todas esas características de desconexión. O sea, desde el vamos, entonces, lo que es una pantalla, especialmente de teléfono, para nada es recomendable en un niño. Esto que dice o sea, ya la Asociación Pediátrica Española, que es la que tuvo el coraje de ir un poco más lejos que la americana decía hasta los 2 años prohibido las pantallas para un bebé. Sí. En España están diciendo que ya son 6 años. Prohibido que un niño tenga una pantalla, salvo que sea como un juguete más para reírse y triangular con un otro, pero no esto de dejarlo 15 minutos, media hora, porque es acumulativo la adicción que va generando sobre un cerebro tan puro, ¿no? Tan esperando la curiosidad y el aburrimiento, porque aprender es aburrido de alguna manera. Es ir al ritmo de la naturaleza, ver una hormiga, caminar, mirar, unir lo que está diciendo la persona, y eso necesita como un ritmo, al ritmo del cerebro. La pantalla descarrila absolutamente todos nuestros mecanismos ancestrales de supervivencia y de aprendizaje, porque tenemos millones de años de estar aprendiendo de un otro y de la naturaleza, y de repente aparece algo que es como azúcar directo al cerebro, ¿no? Y la cuestión genética, porque mamá y papá generalmente siempre se culpan ante este tipo de cuestiones cuando hay un diagnóstico, al principio del diagnóstico. ¿Qué tanto tiene la genética? No, o sea, sí, la genética es, o sea, no, obviamente entiendo lo que decís, que los padres se suelen atribuir, pero hay, por eso, con más razón, hay 300 genes distintos que se han identificado, que están relacionados con eventualmente recibir el diagnóstico de autismo. O sea que volvemos a hablar de algo inespecífico, o sea, esos genes no determinan autismo, lo que determinan es que ese cerebro o esa condición que tiene ese gen, al no estar bien, va a determinar que el cerebro tenga dificultades para integrar y procesar la información de la manera instantánea del nacimiento, ¿no? Porque nacemos y damos por hecho que el cerebro hace
millones de procesos muy complejos de integrar y procesar información sensorial, afectiva y motriz en milisegundos, y eso lo hace como respirar. Cuando hay una dificultad para que lo que entra no puede ser organizado y discernido, cuando no se puede armar el sistema de ideación y de planificación de la voluntad y después de ahí hacia la motricidad, ese organismo no está pudiendo armar todo y empieza a entrar en un estrés y un default que se desconecta. Entonces, cuando hablamos de genes relacionados con el autismo, estamos hablando de eso, que posiblemente, dependiendo del entorno en lo que nace ese tipo de dificultad genética, puede manifestar un cuadro parecido al autismo, ¿no? Es que en realidad cada vez que un bebé no puede aprender y la está pasando realmente muy mal, sin que nos demos cuenta en los primeros meses o años, biológicamente cualquier organismo se aleja para preservarse, deja de aprender y genera como unas conductas repetitivas que son como una meditación que tratan de autorregular y autocalmar el sistema nervioso, y a eso le llamamos autismo. En realidad esta es una mirada más novedosa del autismo porque nos saca de interpretar la conducta, que la conducta quiere decir autismo, y nos dice, no, la conducta nos dice que ese niño le está pasando algo porque algo lo está generando estrés del entorno, ¿no? Entonces ahí ya podemos tener mucho más injerencia en poder lograr que ese niño esté y saber qué entorno lo regula y qué entorno lo desregula, para tratar de mantenerlo la mayor parte del tiempo en lugares donde, entre comillas, no tenga que manifestar la conducta protectiva del autismo, que es desconectarse, alejarse y generar conductas repetitivas, ¿no? Esa es la gran novedad de nuestra mirada actualizada, ¿no?, del autismo. Recién me decías algo acerca de los que cada niño es un mundo y obviamente en caso distinto y los tratamientos deberían ser distintos. Pero ¿existe, digamos, desde tu punto de vista, una línea que sí o sí hay que seguir en torno al tratamiento para los niños? O sea, hay recomendaciones muy específicas y genéricas, pero sí, ahí de vuelta, hay niños que por una historia, porque hay casos que se relacionan mucho con situaciones bien médicas desde el inicio, ¿no? Un hipotiroidismo, una fenilcetonuria, cuestiones que tienen que ver con desórdenes eléctricos, o sea, una epilepsia. Hay otros chicos que tienen situaciones más complejas ya que no son tan lineales, que es una disbiosis, que es por sobreutilización de antibióticos, porque no se sembró de manera adecuada la flora intestinal, empiezan a tener problemas intestinales. O sea, cualquier situación biológica que genera que un bebé no pueda seguir aprendiendo porque realmente la está pasando muy mal, son años clave los primeros 3 años, porque ahí es como que se carga el software nuestro humano. Y si está pasando algo muy profundo, que ese bebé está en supervivencia porque no está pudiendo aprender, todo ese tiempo que pasa en ese estado no está aprendiendo conductas claves, entonces como si fuera el disco rígido queda vacío de la información indispensable, y cuando el bebé empieza a caminar o se empieza a alejar y no pudo aprender todo lo que tuvo que aprender en el primer año, y va a manifestar una desconexión que llamamos autismo. Entonces tenemos que hacer una minuciosa historia clínica, descartar el 20% de los factores médicos, biológicos que pueden estar relacionados con el TEA, y ver cuáles son los factores psicosociales y del entorno que yo puedo, tanto alimentación como cuidados médicos, como estimulación, como ver el entorno de la familia, ¿no? Cómo poder apoyar, porque recibir el diagnóstico de autismo pone una enorme carga de estrés sobre los padres y sobre esa familia. Entonces, cuando uno, siendo terapeuta yo o los terapeutas, venimos, no es nuestro hijo, entonces tenemos mucha más capacidad para poder hablar de crianza de un niño que tiene tiempos, modalidad y ritmo distintos. O sea, para ordenarme, solucionado o haciendo el despistaje de lo médico que necesita un abordaje tradicional médico, sea una dieta, sea un abordaje con hormona tiroidea o exclusión de algún componente alimenticio que no está haciendo bien, o una resonancia, un tratamiento médico por cuestiones de convulsiones, el resto depende mucho que la mayor parte del día ese bebé y ese niño esté recibiendo una interacción vincular que esté muy ajustada al perfil sensorial, afectivo y motriz de ese bebé, de ese niño,
para que pueda hacer sentido de las experiencias y poder generar lo que se llama círculos de comunicación de ida y vuelta para volver a aprender lo que no pudo, porque tenemos que tratar de lograr de no sobreestimularlo. Muchas veces un niño recibe el diagnóstico de autismo de manera automática, lo mandamos a tratamiento a 3, 4 consultorios distintos, fragmentamos la experiencia humana, le agregamos estrés y sin sentido a ese niño, y como no avanza, porque tiene autismo, no estamos mirando que estamos siendo parte del problema en la manera en la que damos el diagnóstico, en la manera que acompañamos a esos padres que muchas veces quedan solos, y encima después los tratamientos son tratamientos fragmentados también de manera automática. Entonces, mucho apoyo a la familia. Cada vez que una familia recibe, necesitamos no ponerle más carga, que ellos son los que tienen que jugar y vincularse, obviamente, ayudarlos a que hagan el duelo y que sepan que ese niño puede aprender de manera infinita, pero tenemos que tratar por un tiempo de apoyarlos a ellos y lograr las condiciones. Por eso es tan importante que los jardines maternales, que los jardines de infantes y que los primeros 3 años de la escuela realmente abonemos una filosofía y a una comprensión compasiva de lo que es la inclusión, no porque hay que hacerlo ahora porque está de moda o porque es políticamente correcto, sino porque estamos hablando de 1 en 31 niños que nos está pasando a todos en la comunidad. Esto es inédito, nunca en la humanidad y en la historia de la humanidad algo tan genérico afectó a los niños en todo el mundo. O sea que esto tiene que ver con algo que está sucediendo a nivel especie ya directamente, por los microplásticos, por la contaminación, por la mala alimentación, por la nutrición, por el estrés, que son la suma de factores de riesgo que está haciendo, tenemos que parar en el mundo, investigar esto seriamente. Y Estados Unidos puso un ultimátum, ahora no sé si es creíble o no, que para septiembre de alguna manera van a investigar todo, porque obviamente esto pone en tela de juicio muchas cuestiones que tienen que ver con el sistema médico y con un montón de cosas, ¿no? Bueno, mi última pregunta iba en esta frase que dijiste vos, también me impactó, porque dijiste: el autismo nos está diciendo como sociedad tenemos que parar. Es parte de esto, ¿no? Y parte de esto, o sea, parar, y especialmente hay una convivencia del sistema hegemónico médico en relación a un montón de cosas que hacemos de manera separada en cada especialidad, pero que tienen impacto sobre el estado de tranquilidad de una mamá, sobre el estado de tranquilidad de un embarazo, sobre cómo nace ese bebé, sobre cómo la cuidamos a la mamá, sobre qué es la alimentación que recibe, el estrés al que está expuesto, la cantidad de vacunas que está recibiendo la mamá, el bebé, estar muy atento a los componentes de las vacunas. Hay vacunas que hoy se han hecho que están más específicamente diseñadas para no contener componentes, no vacunar de manera masiva, o sea, de a 5 vacunas, hacerla una por vez, especialmente si el bebé está con algún proceso que está ya desafiando su sistema inmunitario porque ya es un bebé. Entonces realmente hay un montón de cosas que tenemos que poner sobre la mesa y realmente investigar, y que como que se corren de la mesa como si fuera algo trivial, como un invento de alguien que está diciendo, y es de sentido común que el bebé nace en un estado muy, muy frágil, obviamente, y resiliente a la vez, porque venimos desde las cavernas sobreviviendo, pero que de alguna manera hay algo de nuestra manera de vivir y nuestra nutrición y nuestro sistema médico de estimulación y el estrés que está haciendo que cada vez más bebés no puedan hacer sentido en edades tempranas de la experiencia de estar aprendiendo, ¿no? Entonces, por eso decimos que tenemos que pausar y tenemos que lograr que cada bebé que nazca de alguna manera haya mucha más atención porque se puede prevenir esa desconexión. Por alguna razón, sí, nacen con mayores niños con predisposición a tener dificultades de estar aprendiendo en esa etapa primaria. Entonces tenemos que tratar de identificar, porque si identificamos si el bebé no gatea adecuadamente, si su mirada es muy sombría y no sonríe, si no sonríe a carcajadas, si no señala, si no empiezan a aparecer los balbuceos a los 6 meses y al año no está diciendo alguna palabrita con una sonrisa y con una mirada muy brillante, ahí ya podemos ver que hay algo para acompañar a esa mamá, a esa familia y a ese bebé de manera muy estrecha. O sea que acá los más importantes acá son los pediatras, que puedan tener la doble capacidad de acompañar con mucha amabilidad
sin generar una alerta y miedo, porque lo que menos necesitamos es que la mamá y la familia esté con un miedo pavoroso a que su hijo tenga autismo, pero a la vez sí poder participar de ese ida y vuelta que necesita cualquier bebé en un lugar alegre, que es acompañarlo a su ritmo y tiempo, ¿no? Bueno, es muy interesante todo lo que estás planteando, pero hay algo que dijiste que puede generar mucha polémica, que es el tema de la vacuna, sí. Porque hay una línea de los médicos que defiende fuertemente el tema de la vacuna. ¿En base a qué me decís que hay componentes de las vacunas? No, es que esto no es blanco-negro, o sea, esto hay que ponerlo sobre la mesa y nos debemos una investigación muy seria, porque sí. Se saca de un plumazo algo que es de sentido común, la cantidad de vacunas que ha recibido un bebé hace 30 años atrás y la cantidad que están recibiendo los bebés hoy, que ya nacen con cierta predisposición, porque no es la misma solidez que teníamos hace 100 años cuando nace uno. No que esté mejor, sino que hay un montón de factores de riesgo que tienen que ver con preconcepcionales, porque ya hay estudios que los espermatozoides llegan con menos dinámica, o sea que hay una debilidad biológica que lentamente se nos está gestando y nosotros le seguimos agregando desafíos al entorno que tienen que ver con, de vuelta, ¿no? Las vacunas no son causantes, pero son un factor de riesgo a investigar, para que se entienda bien, porque no es lineal, nada de esto es lineal. Hay un montón de situaciones que están participando que no sabemos, entonces no podemos decir si es o no es. Pero tenemos doctor, que investigarlas, porque nos ponemos en un lugar de maniqueo, de dicotomía, de que defiendo o no defiendo, cuando el nivel de seriedad que necesito para investigar profundamente esto en las ciencias, todavía no está dada esas condiciones. Entonces, hay muchos intereses también, ya lo vimos con el COVID, el tema de las vacunas. O sea que es un tema realmente que hay que investigar de manera muy objetiva, ¿no? Y yo como médico no me puedo poner ni de un lado del otro, porque he visto casos donde a partir de los 18 meses hay chicos que se han desconectado y he visto muchísimos niños que no. Entonces yo, que hace 30 años que estoy acá, todavía no tengo una idea clara, y si tengo una idea clara es porque estoy influenciado por algo, porque nadie sabe hoy todavía eso. Ese es el tema. Tenemos que dar una claro. ¿no? Por eso yo le quería preguntar si usted sabe, digamos, cuánta cantidad de vacunas hoy tienen los chicos a diferencia de años anteriores o décadas anteriores, ¿no? Y hoy eso es una muy buena pregunta para un pediatra, porque depende de los lugares, depende de las prácticas, pero sí, yo no estoy tan porque ahora actualizado. Yo preguntándole en base a lo que tiene la mayoría de los argentinos, ¿no? Hablando de nuestro país específicamente, que es el calendario de vacunación obligatorio que tienen los chicos. Entonces, digo, basándonos en eso, porque a mí me hizo ruido cuando usted dijo que hay que ponerle 5 vacunas de una sola vez. Y yo lo pensaba, porque obviamente todos, creo, los papás nos ponemos a pensar en eso. Entonces, por eso le consultaba si hay algún... Lo difícil es que yo estoy del otro lado del mostrador, donde llega una familia que 2 semanas después de darle toda la vacuna juntas, porque se le fueron atrasando, el niño manifiesta ciertos síntomas que tienen que ver con su nivel de conexión, con su aprendizaje, con su bienestar, que le están impactando el desarrollo. Claro, pero una cosa es darle todas las vacunas juntas, porque ellos se olvidaron que darle como corresponde y como dice el calendario, ¿no? Que te dice a los 2 meses, a los 6 meses, a los 4 meses. Pero no hay una contraindicación tampoco que diga que no. No, por eso, pero tampoco digo, para el bebé, un bebé que le ponga 5 vacunas, obviamente no está bueno, pero no está bueno para la criatura, ¿no? O sea, yo como pediatra también le puedo aconsejar a la mamá, bueno, a ver, vamos de a poco, porque uno ya sabe de costumbre que esto va al vacunatorio y recibe todas juntas. Pero de vuelta, esto son para no generar polémica, porque lo que menos necesitamos es miedo y corridas polémicas. La idea es realmente saber que todavía gobierno y sistema médico se deben una profunda investigación. Obviamente nosotros no contamos con los recursos, estamos como espectadores de lo que está pasando quizás en Estados Unidos, para ver esto, que ahora apareció un ministro de salud allí que es muy cuestionador de todo este sistema y esta convivencia de la industria y de la medicina y de un montón de cosas que siempre existió, pero hoy está realmente muy sobre la mesa. Entonces ha generado que haya dudas de todo. Y entonces, es que es lógico. Sí, es lógico. Es lógico porque todavía no está claro de dónde viene. Doctor, no está claro, y tenemos ese 1 en 31 que sigue aumentando. Claro, ese es el punto. De 1 en 500, hoy estamos en 1 en 31, o sea que no es una cuestión trivial, que uno puede descartar todo, hay que estudiar todo. Doctor, le agradezco enormemente los minutos para con nosotros, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, hasta luego. Hemos hablado con Cristian Plebs, es psiquiatra infanto-juvenil.
No es de acá de La Rioja, porque muchos están Sí, preguntando. pero ¿dónde No, no, atiende? no, Sí, es, ¿dónde no atiende? es de acá de La Rioja, ¿no? Después Gise pregunta de dónde es. La nota que se hace viral de él se la da Infobae. ¿Sí? Matriculado 81.138. El dato más relevante y fuerte es que hoy en día 1 de cada 31 chicos tiene autismo. O sea, si vamos a llevarlo, por ejemplo, a la escuela, pongámosle 30 chicos por aula, 1 en cada aula. Cuando veníamos, 1 en cada aula, es fuerte. Cuando veníamos de 1, hace varios años atrás, 1 en 2.500 y la última era 1 en 500. ¿Sí? O sea, ha crecido en una enormidad. Y lo más llamativo de todo esto es que todavía nadie puede explicar cuál es el origen. Entonces, como nadie puede explicar cuál es el origen, tenemos miles de versiones que ninguna puede ser respaldada como corresponde, ¿no? Lo que pasa es que también es complejo, Nico, porque antes por ahí no se prestaba la misma atención que se presta ahora a los chicos, ¿no? O sea, ¿a qué voy, Nico? Por ahí antes el que se portaba mal, el que no prestaba atención, nadie decía tiene una condición y los papás no lo llevaban a, digamos, a que tenga un estudio Sí, neurológico. estamos de acuerdo en eso. Entonces, capaz que sí había una gran cantidad de chicos que crecieron sin diagnóstico y que crecieron siendo los rebeldes y que crecieron siendo los que no entendían. Totalmente, sí. Entonces, por ahí me parece que tiene que ver con que hoy se diagnostica Bueno. inmediatamente. Un niño, no sé, no presta atención de la misma forma. En la escuela prestan atención de otra manera Y y, tiene te el mandan diagnóstico. ellos y Sí. tenés el diagnóstico. Creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Con esa... Él lo plantea, dice, para él, obviamente estoy hablando de Sí, su posición, obvio, su experiencia. Él dice que el 50% de los casos crees que es en base a esto que vos decís. Que antes no se diagnosticaba y que hoy sí se diagnostica. Antes lo poníamos a uno a un nene porque no prestaba atención, no, porque es disperso, Sí. nada más, ¿no? Y no lo diagnosticaban. Ahora sí, él cree que el otro 50% tiene que ver con factores que él lo ha explicado ahí, ha dado el argumento, desde el espermatozoide, que ya no es el mismo, el de ahora que el de hace 100 años, hasta que como genéticamente venimos más débiles que antes, entonces hay muchas influencias en el medio. Bueno, y él mencionó, alimentación, microplásticos. Se consume mucho microplástico hoy en día, ¿no? O sea, no nos damos cuenta, pero hoy comemos mucho. Obviamente que el de la vacuna, que es el que genera más polémica. Y habló también de las pantallas, ¿no? Él considera que la pantalla también puede ser uno de los factores. Que ninguno es el que lo genera, pero él considera que en un conjunto sí cree que son parte de un proceso que hoy por ahí nadie tiene la explicación clara de por qué se está dando. A mí me altera mucho cuando hablan del tema ¿De la vacuna? la vacuna, porque ¿respaldado en qué? Y bueno, él lo plantea desde su experiencia, ¿no? Y bueno, pero él tampoco tiene un fundamento. Y no por eso, desde su experiencia nada más. O sea, él considera que hay chicos que cuando le han puesto 5 vacunas juntas han notado una reacción mal en su cuerpo. ¿Me Pero entendés? no lo comprobó tampoco. Y no, porque porque bueno, vos para por comprobarlo eso. tenés un método Pero científico vos que es claro, larguísimo. él dice que estudiar. Y bueno, pero entonces vos planteás una duda, y que una duda grave, porque no es una duda así nomás, no es que, no sé, dudo de tal cosa, no. Estamos hablando del calendario de vacunación de los chicos, lo que en teoría los tiene protegidos, con lo que vos tenés que cumplir, que es obligatorio. Digo, a eso es como que, si realmente no tenés un respaldo, a mí me hace mucho ruido que lo diga de esa manera, ¿no? Está Porque bien. como mamá creo que te siembra la duda, o como papá también te siembra la Olvídate, duda. ¿Qué le puse a mis olvídate. hijos? ¿O qué le voy a poner? Olvídate. Ahora, si vos me decís, es porque le puso las 5 juntas, bueno, pero eso ya es una irresponsabilidad tuya como padre, que vos dejaste pasar los tiempos y le pones las 5 juntas, que no corresponde. Vos me decís, Pero bueno, vuel- pero no te lo dicen. vuelvo a eso, no está contraindicado. No está contraindicado, No pero a la está- criatura le provocas un dolor terrible también. Sí. O sea, son 5 vacunas, no es un chiste. Pero digo. después que alguien me asesore, pero yo creo que al añito o por ahí hay un momento donde sí o sí le tenés que poner 4, que son 2 por pinchazo y 2 por... Y una zona oral, ¿no está la Sabin? Claro, y 2s por gotita. Por eso, pero pero- que sí o sí te ponen las 4, porque está en el calendario que son las Claro, 4. sí, Es eso sí. para pero mí es pinchazo muchísimo. es muy... Bueno, pero Yo también eso cuando- viene hace Hace un montón de tiempo. Hace Sí. muchísimos Sí, años. sí, sí, sí. Digo, y siempre se mete la vacuna del COVID. Y a mí también me parece que... obviamente yo no soy médica, no soy científica ni nada. Lo hablamos de la opinión y la cuestión, digamos, lógica, ¿no? Pensando con la lógica. Lo del COVID fue una cuestión especial.
que lo crearon, que no lo crearon, eso no lo sabemos, si algún día se sabrá. Ahora digo, las vacunas del COVID fueron una cuestión especial, no es que todos los años a vos te dan una vacuna nueva, que la investigaron un año, que la investigaron 5 meses. Las vacunas llevan años de investigación, no se hacen de un día para el otro. Entonces me parece poco serio decir, o comparar con las vacunas del COVID, se las tuvieron que poner porque no había otra forma, porque estaban muriendo la gente y porque era la única manera de solucionar esa emergencia en ese momento. Entonces, no me parece bien de que se mezcle el tema de las vacunas del COVID con el resto de la vacunación, que en teoría lleva años de investigación para recién decir que son seguras. A mí lo que más